Amén. Y como lo prometido es deuda, estamos aquí el día de hoy. Quiero compartir contigo Marcos capítulo 9, versículo 14, porque yo sé que esta palabra va a levantar personas y la va a empoderar a otro nivel. Tú, como hijo de Dios, tienes que aprender a pelear la incredulidad. Este demonio te va a visitar cada X tiempo. Si te sientes afectado emocionalmente, prepárate que él va a venir a visitarte. Tienes que saber cómo pelearlo. Amén. Y para eso estamos aquí el día de hoy. Así que vamos a leer Marcos capítulo 9, versículo 14. Esto es algo que Dios a mí me dio, con el cual Dios a mí me ayudó a levantarme. Hubo un tiempo en mi vida que yo dije que no me iba a levantar de esta. Que yo dije que no iba a volver más a la iglesia. Me agarró una vergüenza sobrenatural. Mira, la vergüenza es algo real. Me agarró una vergüenza que yo decía, si la gente a mí me ve, si la gente a mí me cuestiona, que yo le voy a decir, para que no me cuestionen, yo mejor no voy a la iglesia. Que no me vean. Me voy de aquí. Fue lo que yo dije, de aquí no voy a volver más. Pasó una vergüenza muy grande. El diablo golpeó a mi familia, golpeó a mis hijos muy fuerte. De una manera que yo me hice responsable de pecados de otras personas. Yo decía, Señor, ¿cómo me levanto de esta? Siento que hay algo que no me deja. ¿Cómo me levanto? Y buscando la presencia de Dios, buscando la voz de Dios, no sentía la presencia, pero la voz me habló. El Señor me dijo, no en oración. Yo fui y oré, Dios no me habló. En la cocina, haciendo algo en la cocina, escuché la voz de Dios literalmente que me dijo, hay géneros que no salen si no es con ayuno y oración. Hay géneros que no salen si no con ayuno y oración. Y yo le dije a Dios, si yo ayuno, yo me muero. Porque fue tan fuerte el golpe emocional que yo sentí que las fuerzas se me fueron. Yo sentía que si yo ayunaba, me moría. Eso para que tú veas cómo el diablo me tenía a mí la mente cautiva sin darme cuenta. Y el Señor, al hablarme este versículo, yo tuve que ir a buscar la historia donde estaba este versículo y aprendí que era en Marcos capítulo 9. Y de ahí, estudiando esta historia, Dios se me reveló. Me reveló ciertos puntos para yo poder pelear en contra de la incredulidad. Y el día de hoy yo quiero compartirla contigo, quiero impartirte esta enseñanza que Dios a mí me ha dado de cómo pelear contra la incredulidad, porque hoy en día muchos están pasando por este proceso. Muchos están siendo visitados por este espíritu del diablo que le dice, suelta la iglesia, suelta a tus pastores, suelta tu posición, suelta a Jesucristo, vete a embriagar, vete, fúmate el fil y la marihuana, vete para la calle, desacátate a lo que tú quieras con tu vida, el mundo se va a acabar, tú también te vas a morir. Y están soltando, hay gente que está soltando ahora mismo a Jesucristo. Hay gente que ha dicho, no quiero volver más a la iglesia, ya no soy más cristiano, me voy. Señores, el mundo no se ha acabado. El mundo se acaba para aquel que se muere. Y aún después de muerto, dice la Biblia, que aquel que cree en Cristo, aún después de muerto vivirá. O sea, que aquel que cree en Cristo tiene esperanza aún hasta después de muerto, señores. Señores, esta enseñanza te va a ministrar. Y yo sé que Dios va a hacer algo lindo en tu vida. Así que pon atención para que escuche lo que Dios me dio, para que tú también lo pongas en práctica. Amén. Así que Marcos capítulo 9, versículo 14. Quiero que escuche lo que el Señor me enseñó. Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu inmundo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes, y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo. El primer punto que el Señor me enseñó aquí está en el versículo 14. Dice que Jesús llega y encuentra a los discípulos discutiendo con los escribas. ¿Quiénes son los escribas? Los escribas son un movimiento religioso en cual su enfoque era en enfocarse en estudiar la ley de Moisés. Ellos se enfocaban en eventos importantes y todo lo que tiene que ver con la ley, ellos lo estudiaban, lo escudriñaban de manera profunda. Se hicieron profesionales en esta área, en pocas palabras. Entonces, los escribas eran personas que estudiaban la ley
conocían la ley y también la enseñaban. Entonces, en Marcos capítulo 1, versículo 22, hay un versículo que me llama mucho la atención en cuanto a los escribas, y dice lo siguiente, dice, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Señores, está poderoso Marcos capítulo 1, versículo 22, donde me enseña a mí que cuando Jesús apareció y empezó a hablar de la palabra de Dios o la palabra del reino de los cielos, la gente podía notar que en Jesús había algo diferente, y era la autoridad con la cual él enseñaba o predicaba lo que estaba dando. Y la comparación está donde dice, coma y no como los escribas. Lo que me enseña a mí que los escribas conocían la palabra, eran dotos, conocían todo de ella, pero no tenían autoridad sobre ella. Porque la gente pudo notar que en Jesús había una diferencia y era una autoridad cuando él enseñaba. ¿Por qué? Porque la autoridad viene sobre tu vida cuando tú crees lo que lees y practicas lo que estás leyendo. Si Jesús habla de que el pecado es muerte y tú sabes que practicar el pecado es malo, usted, porque ama a Jesucristo, va a dejar de practicar el pecado para poder complacer a Dios y también guardar tu alma. Entonces, mientras tú más te guardas para Dios, mientras tú lees la Biblia y tú pones en práctica lo que está ahí, la autoridad viene sobre ti. Para tener autoridad solamente hay que caminar conforme a la voluntad de Dios y estar fuera de pecado. Amén. Entonces, ya tenemos el punto claro quiénes son los escribas. Aquí viene la revelación que el Señor me dio. Y es que tú no puedes hablar las revelaciones que Dios te ha dado con personas que no tienen tu visión. Para que no te maten lo que Dios te ha enseñado, tú no puedes hablar con cualquier gente lo que Dios te revela. Yo te motivo a ti que si Dios te ha revelado algo por la palabra, o alguna visión, algún sueño, háblalo con tus pastores, háblalo con los líderes asignados de darte seguimiento, porque no todo el mundo tiene tu visión. Los escribas discutían con los discípulos de Jesús, pero ¿quién le dio autoridad a ellos de poder corregir a los discípulos de Jesús? Ellos no tenían autoridad, porque los escribas no se movían en liberación, señores. Los escribas no echaban fuera demonios, no lo hacían, al contrario, decían que Jesús estaba loco, especialmente los fariseos. Decía que Jesús echaba fuera los demonios en el nombre de Beelzebú, señores. Entonces ahora, en este episodio que los discípulos no pudieron echar fuera al demonio, los escribas están discutiendo con él. No te pares, escucha, no te rebajes o no te da tu tiempo explicándole una visión a una persona que no la entiende. Yo creo que el que revela las visiones se llama el Espíritu Santo de Dios. Tú como líder le impartes a tu liderazgo lo que Dios te ha enseñado. Sin el liderazgo hay personas que no tienen aún la visión, solamente a través de la oración puedan recibirla. Por eso vemos que Manoah, cuando su esposa le habla y le dice que recibió una visión y directrices del ángel de Jehová, él no dice que la mujer está loca, él no contiende con la esposa, él dice que él va a tener que orar para que también se le revele a él la visión. Y Manoah oró. Y la misma directriz que le dieron a su esposa fue la misma que a él le dieron. Amén. Cuando usted no entienda algo, pregúnteselo a Dios y Dios se lo va a revelar. Punto número 1. No hable con todo el mundo tu visión. Solamente hazlo con personas que creen en lo que tú crees. Amén. Y el próximo punto que tengo para el día de hoy es el siguiente. Este es el punto número 2. Y es lo siguiente. Y es la sinceridad. Sí, hay que ser sincero. Hay personas que son megas espirituales que yo no reconozco que están mal en una área y Dios no puede trabajar con ellos. Yo lo había mencionado antes en otro video donde dije claramente que tú tienes que reconocer cuando estás mal. Dije claramente que Jesús dijo en una ocasión hablando con los fariseos, los cuales lo criticaban a él porque él andaba con los pecadores. Jesús le dijo claramente a ellos, el que está sano no tiene necesidad de médico. En pocas palabras, aquel que está enfermo sí necesita un médico. Entonces Jesús está buscando a aquellos que sí necesitan de su ayuda. Y aquí vemos a este padre, que este padre fue donde Jesús estaba, buscó a Jesús para que Jesús lo ayudara. Pero Jesús hace un comentario público que me llama mucho la atención, que Jesús dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo es de soportarlos? ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? Y los discípulos, ninguno contestaron. Solamente habló este padre. Y Jesús, escucha esto, Jesús trata con la fe de este hombre. Y te lo puedo mostrar. Marcos capítulo 9, versículo 23. Jesús le dice, si puedes creer,
al que cree, todo le es posible. Y el padre le contesta y le dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. ¡Wow! Cuando el Señor me enseñó esto, yo me puse loca, porque ahí yo reconocí algo que no había visto antes, y es la sinceridad. Cuando tú vas delante de Dios, tú tienes que ser sincero. Tienes que reconocer en qué áreas necesitas ayuda. Tienes que reconocer qué tú sabes y qué no sabes. ¿Cómo así, Pamela? Sí. Lo que tú no sabes, Él te lo revela. Y lo que tú sabes, ya tú te haces responsable de entregárselo a Él. Este padre le dice a Jesús, ayuda mi incredulidad. Le es sincero. Yo te digo a ti, el día de hoy, que si tú estás pasando, peleando con tu fe, sé sincero. Dile a Dios, Padre, ayúdame en mi fe. Mi fe está menguando, ayúdame a que mi fe crezca. Yo, Pamela Ten, le he dicho a Dios peleando contra la incredulidad, Señor, he visto sanidades, milagros, prodigio, liberación. Le he visto tantas manifestaciones de la gloria tuya poderosa. Unos servicios maravillosos en mi iglesia, pero estoy pasando un proceso ahora que me siento como que tú no estás conmigo, como que me siento muerta, me siento que necesito algo más, Señor, para mantenerme firme en lo que estoy creyendo. Necesito ver algo de ti, Dios mío. Necesito, Dios mío, que te me reveles una vez más. Sí, yo he orado así. ¿Sabe por qué? Porque yo creo que el encuentro con Dios es lo que nos marca la vida para siempre. Y Dios en su misericordia se me ha revelado en sueño, se me ha revelado en medio de la oración, me ha hablado. Y es algo maravilloso donde Dios, mi fe me la ha aumentado. Entonces, el segundo punto para tu pelear con la incredulidad es tú reconocer delante de Dios dónde necesitas la ayuda. Es reconocer que tu fe está menguando y que necesitas ayuda.